más, bienvenidos a su programa La Trompeta Final, con este mensaje verdaderamente de esperanza y qué bendición en este día, una vez más tener acá al apóstol Esteban Mendoza, y hemos estado hablando acerca de las características fundamentales de un cristiano, ¿no? Que es muy elemental y es importante que el cristiano sepa que en primer lugar él es un embajador de Cristo, que ha sido llamado ¿para qué? Para reconciliar al mundo con Dios. Amén. Qué tremendo privilegio. Tremendo privilegio y responsabilidad, pastor. Un tremendo privilegio, una responsabilidad impresionante, y la verdad es que no es fácil. No es fácil, pero como le decían los discípulos a Jesús, pero con Dios todo es posible, decía Amén. Jesús, Amén. ¿no? Entonces vemos que las imposibilidades se hacen posibles con Dios, nuestro Amén. Padre Celestial, a quien debemos de representar de una forma honrosa, una forma responsable y en una forma que va a levantar el reino. Amén. Sí, pastor, porque la posición es muy privilegiada y la responsabilidad, por supuesto, va de acuerdo al gran nivel de dignidad que tenemos como embajadores. Así es el gran nivel de responsabilidad que debemos asumir como tales, ¿verdad? Delante de cualquier circunstancia. Y pues hoy, siguiendo con la serie de lo que son las características fundamentales del cristianismo, hoy queremos hablarle sobre la importancia de ser no solamente buenos embajadores de Dios, ¿no? Como le habíamos hablado, sino ser buenos administradores de la gracia de Dios. Ahí está. Porque, ¿sabe? Muchas veces nos olvidamos de que nosotros somos representantes del Rey, pero también a veces nos olvidamos de que somos administradores de la gracia del Rey. De la gracia del Rey. Entonces, nosotros, el capítulo 1, verso 16 de Juan, dice que tomamos de gracia sobre gracia. Porque la gracia, hermano, que es Dios, el Padre, envió a la gracia, que es Jesús, con la gracia que era el Espíritu Santo, para llenarnos a nosotros que estábamos sin gracia. Desgraciados. O sea, desgraciados totalmente. Entonces, la gracia envía la gracia con la gracia para los desgraciados y nos llena de su gracia, pero, pastor, no solamente para estar llenos de su gracia, sino para llenar a otros, o sea, ayudar a otros que están en el problema, pasando por la situación difícil, ¿no? Entonces, hay un pensamiento que dice que la ley fue establecida para que se implorara la gracia. Pero la gracia, pastor, fue dada para que se observara la ley. Entonces, cuando nosotros decimos, ok, ¿cómo yo cumplo la ley? Bueno, pues Pablo decía, yo no estoy hablando de la ley de Moisés, estoy hablando de la ley de Cristo. O sea, aquel verbo se hizo carne, se personificó, o sea, se mete en Jesús y luego se viene y se pone en espíritu en nosotros y se tiene que transmitir. Entonces, mediante una observancia de esa ley. Entonces, cuando venimos a observar esa ley, pastor, esa nueva ley, ese nuevo pacto, la ley de Cristo, eso ya no se llama la ley de Moisés, se llama la ley de Cristo. Ya no es una letra que mata, sino un espíritu que vivifica. Entonces, eso, por supuesto, al ser diferente, al ser nuevo, por supuesto que su forma de administrarla, o sea, de transmitirla, de meterla, es diferente. Entonces, cuando nosotros vivimos en medio de esta gracia, debemos saber que tenemos lo que es Dios, lo que es el mundo, y lo que es nuestra función como administradores. Un ejemplo, yo recibo la gracia y entonces yo tengo que dar de gracia lo que de gracia recibí, ¿no? Hacia Dios, hacia la gente y hacia la gente, mis discípulos. Entonces yo tengo una responsabilidad muy fuerte. Tengo que adorar a Dios, o sea, enseñarle el amor que sube, pastor, hacia Dios se llama adoración. El amor que se manifiesta hacia nuestros seres queridos, la gente que nos rodea, se llama afecto. Pero el amor, pastor, el amor que se transmite a los demás,
para enseñarles a adorar a Dios y a amar a su prójimo, eso se llama gracia. Entonces, en el ámbito normal, natural de nuestra vida cotidiana, así es como deberíamos vivir. Yo vivo adorando a Dios, dándole afecto a la gente y enseñándote a hacer lo mismo. Ese debe ser mi trabajo normal, cotidiano. Pero, pastor, hay un detalle. Hay momentos ya que en medio de nuestra vida, en medio de las circunstancias, que nuestra gracia hacia Dios, hacia la gente y hacia ti mismo, va a ser probada, pastor. Va a ser probada. Porque mientras todo esté bien, pastor, tú adoras a Dios, amas a la gente y enseñas a hacer lo mismo. No cualquiera lo hace, pero hasta cierto punto está bien. Me decía un pastor en una ocasión, me decía, mire, pastor, yo, soy una persona que, gracias a Dios, me llevo muy bien con mi esposa, muy bien con mis hijos, muy bien con todo y todo. Y le dije, sí, pastor, le digo, me da gusto, me da mucho gusto. Pero ¿sabe qué, pastor? ¿Qué haría usted si encontrara a su esposa con otro hombre? Que su hija saliera embarazada, que su hijo se metiera a la delincuencia, se convirtiera en un drogadicto, que la iglesia por la cual usted ha entregado su vida se le volteara todo y lo acusaran de algo que usted no hizo. O sea, después de eso, usted me podría decir ¿qué es la gracia? Porque cuando todo está bien, ¿sí? O sea, mi mujer nunca me ha traicionado, mis hijos todos están bien, mi iglesia crece, todo está perfecto. Pero el asunto es, pastor, la gracia, en el caso de Jesús, pastor, no se manifestó cuando, en todo su esplendor, cuando Él estaba alimentando a los 5,000. No era cuando Él estaba haciendo milagros, sino cuando esos 5,000 o millones se lo estaban comiendo a Él. No cuando Él estaba dando de comer, sino cuando esa gente, pastor, a la que le había dado de comer, aquellos que le había dado la voz, aquellos que lo había hecho caminar, lo estaban pateando, aquellos que le había dado el habla, lo estaban vituperando, aquellos que le había dado de comer, lo estaban golpeando, pastor. Gritaban, crucifíquenlo. En ese momento, pastor, era donde se iba a manifestar la gracia en su más alto nivel de expresión. Entonces muchas veces nosotros mira, el capítulo 10, verso 12, pastor, de Proverbios, es un verso que habla de la esencia, pastor, de la esencia de la gracia, o sea, de la esencia de Dios y de la esencia de lo malo, del mundo. Dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, si tú agarraras a Dios y lo metieras en un extractor, pastor, y así lo presionaras a todo y lo hicieras pedazo y les extrajeras el jugo, la esencia, la savia de Dios, se escribiría amor. Y si tú agarras lo negativo, lo malo, el mundo, Satanás y sus demonios juntos, y lo metes en el mismo extractor y le sacas la esencia de ellos, saldría odio. Porque esa es la esencia de todo. Entonces, cuando nos encontramos en situaciones apremiantes, pastor, yo puse unos ejemplos. Primero, yo debo saber que yo soy la luz, yo soy la sal, yo soy el embajador, como hablábamos. O sea, estoy aquí como sal para guiar, como sal para dar testimonio y como embajador para representar. Pero, pastor, estoy aquí claramente para guiar, para hacer eso, pero también debo saber que me debo comportar espiritualmente como administrador de gracia. O sea, ayudar al que no puede, enseñar al que no sabe y motivar al que no quiere. Pero, pastor, después de que yo soy luz, sal, embajador, que guío, que doy testimonio, que represento dignamente, que ayudo, enseño y motivo,
Va a llegar un tiempo, pastor, que a pesar de eso que estás haciendo bien, tu gracia y tú como una persona lleno de gracia, como embajador y administrador de la gracia, vas a ser probado. Quizás no todos, pastor, pasemos por esa situación, pero yo considero que el 99% lo van a tener que pasar. O lo han pasado o lo están pasando. En esos momentos yo puse ejemplos, pastor. ¿Te acuerdas del caso de Aarón? Claro. Un súper sacerdote. El hombre de repente lo llaman para ser el asistente o el compañero de Moisés, el patriarca mayor. Y un día le dice a Moisés, te encargo aquí el negocio, ¿no? Ahorita vengo, voy a hablar con Dios. Se sube por 40 días. Cuando regresa, pastor, cuando regresa a Moisés, el hombre, Aarón, en la soledad ministerial o en la responsabilidad ministerial, pastor, tomó una decisión equivocada. Hizo un becerro. Cuando rezó Moisés, pastor, estaba haciendo un becerro. Cuando viene el pueblo y le dice, ¿sabes qué? Moisés, yo creo que está muerto y mejor, ¿qué vamos a hacer? No, dijo, verme tranquilos, tráigame las cosas que tienen ustedes, les hago un becerro, les pongo así, les hago un altar, pregono la adoración y todos tranquilos. Y alabamos a Jehová. Alabamos al becerro y pensamos que es a Dios. El hombre no se complicó, pastor. No. ¿Para qué, hombre? ¿Para qué me complico? Para que me apedren y me quiten el puesto, mejor les doy lo que quieren y adelante, ¿no? Entonces, ese es un caso. El otro caso es el de Saúl. Saúl le dice a Samuel, mira, espérame ahí, dentro de 7 días voy a llegar. El hombre cuando llega ahí empieza a mirar que sus soldados desertan, otros se esconden y los que le quedan tiemblan. La situación era apremiante, pastor. Pero en ese momento, pastor, era su oportunidad de él, tanto como para Aarón como para Saúl, de manifestar, de ser un buen administrador de la gracia de Dios. Claro. Porque la gracia en su más alto esplendor es en momentos apremiantes, momentos de presión, momentos donde las cosas no van como tú quieres. O sea, yo siempre le digo a las personas, cuando las cosas que te llegan no son las que esperas, o cuando las que te llegan no son las que pediste, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando tú estás orando porque todo salga bien y de repente tal parece que Dios está enojado contigo? Entonces una persona decía, bueno, es que Dios a sus mejores soldados le da las mejores guerras, las mejores batallas. Y uno dice, bueno, sí, pero yo creo que Dios como que me confundió con Rambo, ¿o qué? Porque pues ya tiene rato que y llega un año y yo creo que este año será mejor, y hago una declaración y decreto y esto y acá, y termina el año y paz, pastor. Siempre en la guerra. Y te dice el Señor, pues eres un administrador de la gracia, ¿vas a seguir administrando mi gracia o cambio de administrador o quieres dejar la chamba? Entonces a Saúl, pastor, en ese momento apremiante, ¿sabe? Hizo algo indebido. Se metió en un terreno sacerdotal que no le correspondía. Era su oportunidad. Hay otro caso, pastor, el caso de David. David en el capítulo 11 dice la Biblia que en un momento de guerra, este hombre no va a la guerra. O sea, hay una irresponsabilidad como rey. Pero luego dice que este hombre se quedaba dormido todo el día, hermano pastor, y se levantaba hasta la tarde. O sea, aparte de una negligencia de no ir a pelear, una irresponsabilidad de no hacer nada mientras se quedaba. Y cuando se levantó, manifiesta otra de las características que no debe ser. Ociosidad. Dice que se paseaba, pastor, por su terrado, ahí por su balcón. Entonces el hombre negligente, irresponsable y ocioso, que no son buenas consejeras ni individuales, menos juntas. Correcto. El hombre en ese momento, tú sabes lo que hizo, ¿no? Miró a una mujer, la vio, la investigó, la llamó, la tomó, se acostó con ella y la embarazó. En ese momento, pastor, como rey, era su oportunidad de él. En ese momento de soledad, de negligencia, lo que tú quieras, en ese momento de soledad, o de intimidad, podía cambiarlo en una intimidad con Dios, y no en una fornicación con Bexabé. O sea, perdió su oportunidad de administrar la gracia. ¿Qué tal, pastor, si en vez de tomarla la mujer hubiera mandado
a decirle, ¿sabes qué? Cuídate, tapa ahí, mírate, cada que te bañas te ven. O sea, en vez de corregir la situación, se aprovechó de la misma. Porque él se olvidó, pastor, que una de sus características de que debía manifestar es que soy un administrador de la gracia de Dios. No soy una persona que me tengo que aprovechar de la gracia de Dios. Claro. Otro de los casos, pastor, y este caso sí es muy, muy fuerte, me llama la atención, es el caso de Pilato, pastor. Se dice, pastor, que una vez estaban peleando dos perros, y dice que un hombre, por burlarse de un ciego que estaba ahí, dice que le dijo, oye, ciego, ¿y quién crees que va a ganar, el perro negro o el perro no blanco? Pues, dándose cuenta que el ciego no puede ver los perros, ¿eh? Y entonces dice que el ciego le contesta sabiamente y le dice, yo creo, dijo, que va a ganar, dijo, quien esté mejor alimentado. El perro que esté mejor alimentado se va a ganar. Esto es muy sabio de su parte, de este ciego, pastor, porque en la vida nosotros debemos entender, pastor, que como administradores de la gracia de Dios, nosotros tenemos en nuestro haber, pastor, en nuestra persona, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y que estas dos van a estar luchando entre sí. La naturaleza humana siempre tendiendo hacia el mundo. Y la naturaleza divina siempre tendiendo hacia Dios. Así es. Pero que esa lucha, pastor, no se va a acabar hasta que te mueras. Es una guerra a muerte. No hay forma, pastor, de que tú mates la carne. No hay. No hay una forma de que tú mates el espíritu. A menos que te mueras. Y entonces sí. Pero mientras estés vivo, pastor, lo único que puedes hacer es controlar la carne, o sea, bajarle a la carne. Y es ahí donde nosotros como administradores de la gracia, en muchas ocasiones nosotros sentimos esa presión y claudicamos ante los deseos, como decía Pablo, del ojo o de la carne. Y en vez de ser administradores de la gracia, nos convertimos en transmisores de desgracias. Entonces este hombre, Pilato, pastor, de repente tiene en su mano a Barrabás, que era un ladrón, y a Jesús, que era el justo, el santo, el rey. Tenía la vida y la muerte en la mano, pastor. Pero cuando empiezan a presionar, le dice que se sintió presionado por la presión de la gente, dice, no, mátalo. Oye, pero es que mire, hizo 11, 12 preguntas hizo el hombre, Pilato. Oye, pero es que miren, o sea, ¿qué mal hallaron en él? ¿O por qué lo debo hacer? O sea, y empezó a preguntarse, pero el hombre no tenía que preguntar, pastor, él tenía que decidir. Yo tengo la gracia y la desgracia, ¿qué hago? ¿La verdad o la mentira? Sí. O sea, lo bueno y lo malo. Como persona, pastor, tú tienes lo bueno y lo malo. El Ricardo malo que sabe fornicar, golpear, decir groserías, o sea, todo lo negativo. Y el Ricardo bueno, que bueno, pues sabe hablar lo bueno, hacer lo bueno, pensar lo bueno y sentir lo bueno. Pero la decisión es tuya. Exacto. O sea, tú tienes la capacidad. Y mismo Pilato dijo, ¿que no sabes que yo tengo la autoridad para matarte o para dejarte ir? Exactamente. Él dijo una gran verdad. Nosotros tenemos la autoridad para matar a Jesús o para dejarlo ir. Para darle vida. El hombre con la presión, pastor, pierde su oportunidad, pastor, de la vida. Sucumbe ante la presión de la gente. En ese momento, Aarón perdió su oportunidad, David perdió su oportunidad, Saúl perdió su oportunidad, Pilato perdió su oportunidad. Eran oportunidades claves, pastor. Si ellos en ese momento, pastor, no se hubieran olvidado de que su principal responsabilidad es ser administrador de la gracia y buenos administradores de la gracia, ellos, pastor, en ese momento se hubieran vestido de rey. Pero desgraciadamente sucumbieron ante la soledad, la presión, el aprieto o las situaciones adversas que le estaban pasando. Y muchas veces nosotros como cristianos, pastor, al olvidarnos de esta característica o de esta responsabilidad que tenemos, como embajadores y administradores de la gracia, pastor, decimos, bueno, pues, de que esté bien la gente,
a que me vayan a crucificar a mí, no, pues mejor. Que esté bien la gente, ¿no? En vez de hacer, pastor, de que ellos se hagan como yo me hago como ellos. Y la recomendación de Dios siempre es, no se hagan como ellos, sino que ellos se hagan como ustedes. No se conformen. No se conformen a ese mundo. Entonces, una de las cosas que pasa en esta situación, pastor, es que nos olvidamos de cuál es nuestra posición. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué sucumbimos en estos momentos? ¿Sabes por qué? Porque como decía el ciego, tú has alimentado más al hombre malo. Yo a mí me gusta el box, me gusta el fútbol, me gustan muchos deportes, pastor. Me gusta ver la televisión, me gusta ver películas, me gusta. Pero yo estoy consciente, pastor, que aunque no es malo, no me edifica en muchas ocasiones. Entonces digo, bueno, pues un momento de televisión y otro momento de la Biblia. Porque yo me tengo que preparar como un boxeador, pastor, prepararme como una persona que va a pelear. Porque en el momento de la guerra, pastor, en el momento de la guerra solamente va a estar usted y el problema. Entonces ahí es donde nosotros debemos decir, sabes, yo necesito ser un buen administrador de la gracia de Dios. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, de verso 1 en adelante hasta el 11, dice en la Biblia que Pedro dice, ¿saben? Así como Jesús sufrió en la carne, así también ustedes, armados del mismo valor, o sea, porque el que pudo hacer esto acabó con el pecado, también ustedes con este mismo valor, o sea, dejen toda la lascivia, orgías, todo lo que ya han venido haciendo y sean buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque sobre todas estas cosas, el Señor, dice Pedro, yo quiero que ustedes se vistan de amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Pero el asunto es que cuando viene la presión, pastor, al no alimentar nosotros correctamente al hombre espiritual, sucumbimos ante las situaciones que vienen. Se va a debilitar y la verdad Mire, hay el caso de Jesús, pastor. El caso de Jesús, se le viene encima, no solamente la familia, no solamente problemas así, se le viene encima todo, pastor. Lo crucifican, lo clavan, le abren el costado, lo golpean. Pastor, y cuando este hombre, en el momento en que está así, pastor, así, el hombre voltea y salva a una persona estando en la cruz, a un ladrón. sí. Voltea hacia un lado y salva a una persona. Voltea hacia abajo, pastor, y dirige a una familia. Y voltea hacia arriba e intercede por un mundo. Ese hombre, pastor, en la peor de las circunstancias de su vida, en el peor momento, cuando más apremiante era, pasando soledad, pasando tristeza, pasando aprietos, pasando presiones, pasando el todo, pastor, así, nos enseñó cómo debe ser un hombre que sabe que es un administrador de la gracia de Dios. Sí. Aún en el momento más difícil. Y por eso yo siempre le recomiendo a las personas, ¿a quién estás alimentando mejor? ¿A quién vas a alimentar mejor? Porque va a llegar un día en que vas a tener presiones familiares, financieras, de salud, laborales, ministeriales, de muchas situaciones, pastor. Y en esos momentos a veces es muy fácil conformarnos al mundo que conformarnos a la gracia de Dios. Y por eso siempre recomiendo, no nos olvidemos que somos administradores de la gracia de Dios. Yeah. Sí. Administrador de la gracia, embajadores de Cristo, esos son lo que son las características de un cristiano, características fundamentales de un cristiano. Y este día lo invitamos a usted, quizás usted no sabemos su condición, su situación, no sabemos la presión que pueda estar pasando en este momento, pero Dios quiere que hoy comience usted a alimentar a ese su espíritu para que en el momento de la presión usted no sucumba, como sucumbió Aarón, como sucumbió Saúl, como sucumbieron tantos, ¿verdad? Y no vamos a repetir lo mismo y podamos ser nosotros imitadores de la gracia, podamos ser buenos administradores de la gracia. Jesús, como decía el apóstol, en el momento de mayor dificultad, de mayor dolor, Él dirigió una familia, salvó un alma
e intercedió por todo un mundo. Amén. ¿Y usted qué va a hacer? Este día, quizás si usted no conoce de Cristo, yo lo invito para que usted abra su corazón a Jesús. Y si usted no conoce a Jesús, repita conmigo estas palabras y dígale: Padre nuestro que estás en el cielo, en este día, yo te pido perdón por mis pecados. Yo quiero ser un buen administrador de tu gracia y quiero ser un representante tuyo. Quiero ser tu embajador, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para caminar como tú quieres que camine. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, lo felicito. Llámenos, queremos escuchar de usted. Dios me lo bendiga, me lo fortalezca y hasta la próxima. Amén.